En esta mañana les queremos compartir un tema muy especial que lo hemos titulado ¿Cómo pedir y obtener algo de Dios? Repito, ¿cómo pedirle a Dios algo y obtenerlo? Aunque suena un poco fácil y no es una fórmula, de hecho, no es algo sencillo, pero vamos a intentar explicarlo desde la palabra de Dios. Vamos a mirar las pautas que el Señor nos quiere regalar y tratar de seguir su enseñanza. Para ello lo vamos a leer desde la primera carta de Juan, en el capítulo 5, los versículos 14 y 15. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando lo pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces miremos que es un texto muy corto, de hecho solo son 2 versículos, pero de ellos vamos a tratar de sacar al menos 3 enseñanzas de cómo lograr ese objetivo, de cómo pedir algo y cómo obtenerlo, cómo obtener una bendición de parte de Dios, cualquiera que sea, un milagro, una sanación o cualquier petición que nosotros tengamos en nuestro corazón. Miremos nuevamente el texto empieza diciendo: nos dirigimos a Dios con la confianza que Él nos escucha. Allí, de esta sola frase podemos sacar la primera enseñanza, que es: nos dirigimos. ¿Y qué es dirigirse a Dios? Es hablarle, es orar, es comunicarnos, es dialogar, es conversar con Dios, es tratar de tener una intimidad, es tener una relación estrecha con Él. Entonces allí viene una de las preguntas: ¿qué tanta intimidad tenemos nosotros con el Señor? ¿Qué tanta comunicación tenemos diariamente con Dios para pedir lo que nosotros queramos pedir? Se me viene a la mente en estos tiempos, si nosotros intentamos calcular el tiempo que le dedicamos a Dios de un día que tiene 24 horas, de esas 24 horas, de cada hora 60 minutos, si llegáramos a multiplicar 24 horas por 60 minutos, eso nos da 1440 minutos al día que tenemos. Viene la primera pregunta, o otra de las preguntas: ¿cuántos de esos minutos le dedicamos a comunicarnos con Dios diariamente? Dios nos regala 24 horas, 1440 minutos. ¿Cuántos de esos minutos nos dedicamos a tener una estrecha intimidad, a una estrecha relación con Dios? ¿Cuánto de ese tiempo nos dirigimos a Él? Yo diría que menos del 10%, es decir, menos de 144 minutos diarios, menos de 2 horas, o quizás 2 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hacer una oración, un Padre Nuestro, o una súplica, una petición? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros al Señor? Si nos comunicamos con Él. Segundo, una vez que nos comunicamos con el Señor, lo hacemos con la plena confianza de que Él nos está escuchando. Porque allí viene la interrogante, la inquietud para nosotros. Cada vez que usted le suplica a Dios o le hace una oración al Señor, usted sabe, tiene la confianza que el Señor escucha. Siempre el Señor nos está escuchando. Él no deja de escucharnos nunca. Podemos dormir nosotros, pero el Señor siempre está pendiente de incluso de nuestros sueños. Entonces tenemos la confianza de que Él nos está escuchando. He escuchado, por ejemplo, a muchas de las personas que me dicen: Martín, usted puede orar por mí, porque es que a usted el Señor lo escucha, a mí no me escucha, a mí no me responde. Entonces, y eso no es cierto. A todos nos escucha. Lo que pasa es que hay que saber orar, hay que saber dirigirnos al Señor, hay que saber tener una relación con Él. Si yo, mi relación que tengo con el Señor es
de 5 minutos rezo un Padre Nuestro mal rezado o mal orado, difícilmente tengo una relación con Él. Esa es la confianza que tenemos, o la que se nos pide en este texto. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que Él nos escucha. Nos dirigimos a Dios como si fuera un amigo. Háblele al Señor como si estuviese hablando con su mejor, como dicen aquí en los paisas, como si se dirigiera al mejor parcero, como si se dirigiera al mejor amigo, al mejor hermano. Háblele con esa confianza al Señor, obviamente teniendo ese respeto que se está dirigiendo al Padre del cielo, a nuestro Padre Dios, con el respeto que Él se merece, pero con la confianza de saber que nosotros somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, ¿cómo se dirige al Padre? Con la confianza de decirle, Padre, Padre mío, Padre nuestro. Con esa confianza debemos acercarnos a Dios, con esa certeza de que Él nos está escuchando siempre. Porque recordemos lo que decía San Mateo en el versículo 28-20. El mismo Jesús nos dice, yo estaré con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre hasta los confines del mundo. Entonces esa es la promesa que debemos agarrarnos para nosotros. Él siempre nos escucha, no a unos más que a otros, no. Él nos escucha siempre que nosotros querramos acercarnos a Él. Esa es, digamos, la primera enseñanza, dirigirnos a Dios con la plena confianza de que Él está pendiente de nosotros. Si usted llama a un amigo o llama a alguna persona, siempre le va a suceder, o al menos alguna vez en la vida le ha sucedido, que llama y no le contesta. Llama, intenta una vez, otra vez y no le contestan. Suena el teléfono, lo manda a correo de voz o lo pone a timbrar, pero no le contestan. Siempre nos ha sucedido eso. Pero con Dios no sucede eso. Con Dios nos podemos dirigir a Él a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, si a usted le gusta hacer las oraciones de los fieles o las oraciones, o laudes, que es a las 6 de la mañana, o si usted se dirige al Señor a las 9 de la mañana, a las 12, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6, a las 10 de la noche, a la hora que sea, Dios siempre está pendiente de nosotros. Él no nos pone en visto, Él no nos deja timbrando el celular o no nos deja esperando nuestra llamada. Él siempre está pendiente de que nosotros le hablemos. Esa es la primera enseñanza. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que Él nos escucha siempre. Yo estaré con ustedes siempre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación, primera clave para obtener lo que nosotros queramos pedirle a Dios. Dirigirnos, hablarnos, charlar con la confianza que se habla a un amigo. La segunda enseñanza, y esta es la más importante, no porque esté en segundo lugar es menos importante, es la más importante. De hecho es el centro de esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy, pero está en el segundo lugar porque así lo menciona en el texto. Dice la palabra de Dios: si pedimos algo, lo que sea, lo que usted necesite, si usted lo pide ahí viene la clave, según la voluntad de Dios, pida lo que usted quiera pedirle, pero que eso vaya acorde a la voluntad de Dios. Entonces allí viene otra interrogante para cada uno de nosotros: ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿O será que lo que nosotros estamos pidiendo sí va acorde, sí va alineado a la voluntad de nuestro Padre del cielo? Esa sería como la interrogante para nosotros. Lo que usted quiera, lo que usted esté necesitando, siempre interróguese o hágase esa pregunta: ¿lo que yo estoy pidiendo en este momento va acorde a la voluntad del Padre del cielo? ¿Va acorde a lo que Él quiere para mi vida? Si lo que usted está pidiendo va acorde, tenga la certeza que el Señor se lo va a conceder, porque esa es la palabra que estamos leyendo hoy. Si nos dirigimos a Él y le pedimos según su santa voluntad, sabemos que Él nos escuchará, sabemos que Él nos concederá aquello lo que le estamos pidiendo. Ahora miremos cuál es la voluntad de Dios para nosotros.
¿Cuál es esa voluntad de Dios para nosotros? Eso lo podemos leer en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículos 28 y 29, dice: la voluntad de nuestro Padre de Dios es que estamos destinados a reproducir la imagen de Jesucristo. Y eso en castellano, en lenguaje común, ¿qué quiere decir? Reproducir la imagen de Jesucristo es vivir como vivió Jesucristo, hablar como habló Jesucristo, pensar como pensó Jesucristo, amar como amó Jesucristo, servir como sirvió Jesucristo. Es decir, entregarse a los demás de acuerdo a lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo Jesús, todas las enseñanzas que hemos escuchado en las Eucaristías, en los Evangelios, todo lo que se nos dice que hizo Jesús, que habló Jesús, que nos enseñó, que nos predicó, esa es la voluntad de Dios. Que nosotros nos volvamos unos multiplicadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser la imagen de Jesucristo. Esa es la voluntad de nuestro Señor Padre del cielo, que reproduzcamos su imagen. Y más adelante en la misma carta a los romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2 nos dice: la voluntad de Dios siempre va a ser lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Y quién más perfecto que nuestro Señor Jesucristo? Entonces miren que pedir todo va acorde a algo y se resume en nuestro Señor Jesucristo. Vivir como Él vivió, ser nosotros otro Cristo. A eso estamos invitados. Esa es la voluntad del Padre, que cada uno de nosotros nos dediquemos a lo que nos dediquemos, si somos amas de casa, si somos trabajadores de campo, si somos agricultores, productores de café, productores de plátano o banano, lo que sea, a la actividad que nos dediquemos, si somos profesores, si somos estudiantes, si nos dedicamos, si somos secretarios, si trabajamos en la alcaldía, en el lugar en donde nos desenvolvamos, estamos llamados a llevar a Cristo en cada una de nuestras actividades. Esa es la invitación. ¿De quién? De nuestro Padre del cielo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Viene ahí una de las preguntas claves para todos nosotros. Ya conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque si bien sabemos que de manera general todos estamos llamados a reproducir la imagen de Jesucristo, pero cada persona de manera independiente, en el sitio donde nos desenvolvamos o en la actividad que desarrollemos, tenemos una misión, una tarea de Dios para cada uno de nosotros, un plan, una voluntad de Dios en nuestra vida. Y la interrogante es: nosotros, cada uno de nosotros, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Si usted no lo sabe, querido oyente, o si usted no le ha preguntado a Dios, lo desconoce, ¿para qué nació en esta vida? ¿Cuál es el motivo de la existencia? Invítelo en su oración, hágale esa petición al Señor. Señor, yo desconozco el motivo para qué me trajiste. Yo desconozco la voluntad de Dios en mi vida. Yo desconozco para qué me has traído en este mundo. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi encargo? En sus oraciones, háblele al Señor, así como decía el versículo 14, dirijámonos a Dios con esa confianza de que Él nos está escuchando. Y si Él nos escucha, Él nos va a responder. ¿Cómo va a responder? A través de su palabra. Si usted le pregunta, ¿para qué fue creado? Ese creador que nos formó desde el vientre de la madre, Él sabrá para qué nos hizo, para qué lo hizo a usted, querido oyente. Entonces, esa es la invitación, hacerle la pregunta al Señor: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Todos tenemos una misión, todos. Simplemente tenemos que saber cuál es esa misión, cuál es esa voluntad, para poder pedir todo de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en este momento se me viene a la mente
un testimonio de una compañera en Medellín que me compartía hace un tiempo, hace unos 6 meses más o menos. Ella me compartía la palabra que Dios le había entregado a ella, le había puesto en su corazón, y que es segunda de Timoteo 3, capítulo 2, versículos 1 al 7, que más o menos dice que el Señor le pedía a ella ser servidora de Dios y dedicarse por completo a la palabra del Señor, y que Él la iba a sostener en todas sus necesidades. Eso más o menos decía en resumidas cuentas. Sin embargo, cuando ella lo leyó, me decía: Martín, yo quiero hacer eso, yo quiero seguir esa palabra, yo quiero hacerla, esa es la voluntad de Dios. Pero ella tenía una dificultad, que era, en cierta medida, ella tenía un empleo, una empresa, y decía: yo no puedo dejar mi empresa, yo no puedo dejar mi trabajo, porque ese es mi sustento, ese es de mi familia, eso es todo en mi vida, yo a eso le he dedicado todos mis años, yo no lo puedo dejar, no lo puedo abandonar, entonces me queda imposible hacer esa voluntad del Señor. Bueno, yo no le dije nada, no le recomendé nada, pero pasaron un tiempo, pasaron unos meses, y ella seguía orando para que su empresa siguiera creciendo, siguiera prosperando, una empresa de ropa, una empresa de modas. Al paso del tiempo, esta empresa tuvo una crisis económica y empezó a decaer, empezó a fallar, empezaron a tener deudas con los bancos. Ella empezó a sacar plata y préstamos de muchas partes, de muchas personas. Tuvo que endeudarse, vendió el carro, vendió todas sus propiedades para tratar de sacar su empresa adelante. Y oraba al Señor, le decía: Señor, ayúdame a sacar mi empresa, ayúdame, Señor, mira que ese es mi trabajo, mira que ese es mi sustento familiar. Y ahí viene el tema que estamos hablando. Estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ella estaba orando de acuerdo a la voluntad que ya se le había dado, estaba orando de acuerdo a su propia voluntad, estaba orando de acuerdo a lo que ella quería, y no era cosa mala, pero estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces siempre nos va a suceder eso, que cuando vamos en contra de la voluntad del Señor, las cosas no se dan. Todo tiende a ir para mal, todo tiende a ir al fracaso, y muchas veces nos preguntamos nosotros: ¿por qué me va mal en la empresa? ¿Por qué mi empresa está en crisis? ¿Por qué no puedo salir adelante? Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, por más inversión que le metamos, por más bancos que lleguen a auxiliarnos, nos darán la mano por un tiempo, pero llegará el momento en donde ella tendrá que darse cuenta y volver a esa palabra que el Señor le ha dado, de dedicarse a enseñar lo que el Señor le está enseñando a ella, que es la palabra de Dios, enseñarlo a otras personas. Pero mientras tanto, ella habrá perdido, primero, su tiempo, su valioso tiempo, habrá perdido ya la empresa, habrá perdido también eso tan maravilloso que es servirle al Señor. Habrá perdido la bendición de compartir la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo justo en este momento. Ejemplos de estos podemos encontrarlos también muchos en la Biblia. El que se me viene a la mente es el que yo creo que todos conocemos, el texto de Jonás, que el Señor le da una misión, le da una tarea, le dice: la voluntad del Señor es esta para un señor llamado Jonás. Ese señor llamado Jonás podemos ser cada uno de nosotros. Eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 al 4. Son 4 capítulos muy cortos, de hecho. Es una historia de Jonás. Jonás le da una palabra, una misión, una tarea, una voluntad. Le dice: ve y anuncia esto a un pueblo llamado Nínive. Y Jonás, como muchos de nosotros,
que aunque no nos llamamos Jonás, actuamos como Jonás. ¿Qué hizo? Jonás dijo, no, yo que voy a ir para Nínive, yo mejor me voy para un pueblo totalmente contrario, y se fue para Tarsis, se embarcó hacia el pueblo totalmente extremo. ¿Sí? Y quizás Dios nos llama así, con misiones específicas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en obediencia, vamos a cumplir esa misión, vamos a hacer la voluntad de Dios, y podemos pedir lo que sea y se nos cumplirá. Pero ¿qué pasó con nuestro querido Jonás? Tomó un barco para Tarsis, y en medio de su travesía el mar se enfureció y empezó una tormenta y iba a naufragar. Esas tormentas que nosotros nos encontramos en el camino son producto de eso, de hacer las cosas contrarias a Dios, hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Siempre nos vamos a ganar problemas innecesarios por hacer cosas que no debemos, cosas que no nos ha pedido el Señor. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Jonás se dio cuenta que él había cometido un error, que él iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Decirle a los compañeros de navegación, los compañeros de barco, que lo lanzaran al mar, y solo así podía salvar la embarcación, y ya solo así se podía calmar el mar. ¿Por qué? Porque el problema era la desobediencia de Jonás, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Lanzaron a Jonás al mar y la tempestad se calmó. Pero ¿dónde quedó la voluntad de Dios? Si Dios lo mandaba a Jonás a Nínive, a un pueblo, a anunciar una palabra, un mensaje a ese pueblo. Dios le mandó un pez, una ballena, un pez gigante, que se tragara a Jonás ahí en el mar. Y ese pez lo escupió justo en la ciudad donde Jonás debía ir. Entonces, por más que intentemos huirle a la voluntad de nuestro Padre de Dios, por más que intentemos dar vueltas y pedir cosas que no necesitamos, o hacer la voluntad, nuestra propia voluntad, siempre al final del camino vamos a terminar creyendo la voluntad del Señor, y vamos a terminar haciendo el plan, como lo leíamos en Romanos, como lo leíamos al principio del programa, que decía, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, lo mejor que hay en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Nuestros planes muchas veces pueden ser buenos, así como la compañera que yo les contaba de la empresa. Es un plan bueno, crear una empresa, crear un negocio. No sé qué tan bueno sea el plan de Jonás de irse a un pueblo extremo, ¿sí? Desobedecer la palabra de Dios. Pero por más que intentemos hacer nuestros planes, ya si sean buenos o malos, siempre nuestros planes comparados con los planes de Dios son pequeños y no son buenos, no son perfectos. Si nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, por el Padre del cielo, siempre la voluntad de Dios es la mejor, es buena, agradable y perfecta. Esa es la invitación, dejémonos guiar, dejémonos conducir. Todo lo que pida usted, téngalo por seguro, tenga la confianza, la certeza de que Dios se lo concederá, siempre y cuando usted camine en la voluntad de Dios, siempre y cuando lo que usted quiera pedir vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Pida y sepa lo que está pidiendo que vaya acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo podemos dar positivo, o el mejor ejemplo que podemos encontrar también en la Biblia, que es muy contrario a lo que hizo Jonás? Recordemos el texto de la Anunciación de la Virgen María en Lucas capítulo 1 del versículo 26 en adelante, que dice: el ángel San Gabriel se acercó a la Virgen María y le dijo: alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo, concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y qué dijo la Virgen María? Hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra.
Ese es el ejemplo de seguimiento de Dios. Ese es el mejor ejemplo de pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Miren que no estaba diciendo, no, yo no quiero hacer eso. Yo no me veo capaz de tener un niño y que ese sea el Salvador. No. Ella respondió, hágase en mí según tu voluntad. Ella pidió al ángel del Señor que se cumpla lo que él le había dicho. Esa es la invitación también para nosotros. Pedir, pida lo que usted quiera pedir, pero pídalo de acuerdo a la voluntad del Señor. Vayamos a la parte final, la tercera parte del texto que leímos hoy. Dice, si sabemos que Dios nos escucha, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Qué significa esta parte de este texto? Tener la confianza, descansar por completo de que una vez que usted pidió algo, el Señor se lo va a conceder. Si nosotros confiamos en nuestro corazón, que ya obtenemos lo que le hemos pedido, confiamos, tenemos fe en Él. Si empezamos a dudar, decir, sí, yo le he pedido, pero Él no me escucha. Yo le he pedido, pero eso es muy imposible. Eso es dudar, eso es no tener la confianza en Dios. Ya ahí las bendiciones o la petición que hayamos hecho, no estamos, digamos, en cierta medida en el camino que esta palabra nos enseña. Pedir con la confianza, con la certeza de que el Padre bien nos escucha. Es entregarnos a la voluntad de Él, así como lo decía nuestro mismo Señor Jesucristo, aquel día que nos enseñó el Padre Nuestro. Decía, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es decir, hágase tu voluntad en mi vida, en el aquí, en el ahora, en nuestra necesidad, así como se hace la voluntad de Dios en el reino de los cielos. Esa es la confianza que nosotros debemos tener, y lo hacemos todas las veces que oramos el Padre Nuestro. Igualmente, en la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, aquel día que Él oraba previo a su entrega en la cruz, cuando oraba en el huerto de los olivos, Él decía, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Ese era el deseo de Jesús, esa era la tentación, de que pase ese cáliz, que pase ese sufrimiento, de que pase esa cruz, que pase su muerte. Pero allí viene Jesús a decir, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad de Dios. Esa enseñanza es muy grande para nosotros. Todo lo que usted vaya a pedir, pídaselo al Señor. Pero aquello que no estemos seguros, que vaya acorde a la voluntad, dígaselo al Señor. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo. Pero si eso va en contra de tu voluntad, Señor, que no se dé. Solo si va a hacer los planes que tú tienes para mí, concédeme, Señor, lo que te estoy pidiendo. Así debería ser nuestras súplicas, nuestras peticiones. Finalmente los invito a terminar en oración para cerrar nuestro programa. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos ofreces, por las bendiciones recibidas durante esta semana y por las que vendrán. Gracias, Señor, por la vida, la salud, la familia, el empleo, nuestro techo y el pan que pones en nuestra mesa. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos regalas. Señor, te pedimos nos guíes por el buen camino, el saber pedirte y darte los agradecimientos por las bendiciones que nos regalas diariamente. Quiero pedirte, Señor, que sigas escuchando nuestras oraciones, así como la promesa que nos regalaste. Llámame y te contestaré, te daré todo lo que me pidas. Pedir con la voluntad y fe que Dios tiene para nuestra vida. Todo lo que deseo siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor, pero si estas cosas no se dan, no te enojes con Dios, pues el tiempo de Dios es perfecto
y todo se dará cuando Él lo considere oportuno y no cuando el ser humano quiere. Nosotros no podemos colocar nuestras convicciones por encima de la voluntad de Dios, sino siempre pedir su santa voluntad. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por conocer tu vida a través de tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.